Como siempre, yo les pregunto a ustedes que me digan qué vamos a hacer, qué han leído. Nada. Vamos a cortocircuitar el secundario. Vamos a cortocircuitar el secundario. Muy bien. Vamos a realizar el ensayo de cortocircuito y en realidad lo que vamos a hacer es cortocircuitar el secundario. ¿Y por qué hacemos este ensayo? ¿Por qué creen que hacemos el ensayo? ¿Tenemos algún objetivo? ¿Para qué? ¿Qué vamos a obtener de las mediciones? ¿Han visto algo? ¿Se acuerdan de algo? Y la resistencia de cortocircuito, la impedancia de cortocircuito. Vamos a poder calcular impedancia de cortocircuito, resistencia de cortocircuito, corriente reactancia. nominal. Pero además, ¿qué? ¿Corriente nominal también? La corriente nominal no sería necesario que realizaras este ensayo, vos lo podés calcular. La corriente nominal es un valor que lo podés calcular con la potencia, vos sabés la tensión, incluso es un dato de placa del transformador. ¿Qué más creen que podemos sacar de este ensayo que es importante en nuestra máquina? Una de las potencias. Una de las potencias, fíjense, muy bien, muy bien. Vamos a utilizar un batímetro, vamos a medir una potencia. Y en realidad, ¿qué estaremos midiendo? ¿Qué es lo que estamos viendo con este ensayo? La potencia de cortocircuito. ¿Y qué nos daba la potencia de cortocircuito? Me eran pérdidas. ¿Sí? Estamos viendo, en realidad son pérdidas. Pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre. ¿Pero qué pasaba con las pérdidas en el hierro? Son muy ¿Las bajas en consideramos? corto. No, son muy bajas las pérdidas en el hierro. ¿Por qué son muy bajas las pérdidas en el hierro? ¿De Porque qué dependían? de la tensión es muy baja. Muy bien, dependían de la tensión. Las pérdidas en el hierro dependían de la tensión. Y como este ensayo se realiza con tensiones reducidas, pues vamos a ver por qué, vamos a asumir que las pérdidas del hierro son despreciables, prácticamente cero. Y si las pérdidas en el hierro son despreciables, son prácticamente cero, la potencia que nosotros estamos midiendo con el batímetro, en realidad son las pérdidas en el cobre. Pérdidas que van a estar presentes siempre durante el funcionamiento del transformador, vamos a tener presentes siempre las pérdidas en el cobre. Mientras que en el ensayo de vacío, ustedes determinaban las pérdidas en el hierro, pérdidas que siempre van a estar presentes en el funcionamiento del transformador. En definitiva, con este ensayo nosotros terminamos de obtener todos los valores o los parámetros de nuestra máquina y vamos a poder realizar dos circuitos equivalentes. Ustedes en teoría han visto los circuitos equivalentes, necesitaban los valores de resistencia, resistencia del primario, resistencia del secundario referida al primario, valores de reactancia. En definitiva, estos valores los han ido calculando, los han ido obteniendo mediante los ensayos que hemos hecho en esta máquina, en el transformador. Bien, vamos a hablar un poquito de cómo se realiza el ensayo de cortocircuito. Alguien me dijo, tenemos que cortocircuitar, vamos a cortocircuitar el secundario de nuestro transformador. Pero fíjense qué sucede si, imagínense un transformador el cual accidentalmente se ha producido una falla, un cortocircuito en el secundario. Imagínense que ese transformador está trabajando, está conectado a tensión nominal. ¿Qué va a suceder con las corrientes que circulen por ese transformador? ¿Van a ser pequeñas? ¿Van a ser nominales? ¿Van a ser altas? Van a ser corrientes muy altas. ¿Sí? Se van a establecer las corrientes de cortocircuito permanente, corrientes muy altas. Corrientes tan altas que van a destruir, van a deteriorar el transformador. ¿Por qué se va a destruir? ¿Por qué se va a deteriorar ese transformador? Ustedes saben que cuando circula corriente aparece lo que se llama efecto Joule. Aumenta la temperatura, empezamos a generar calor. Si la corriente es muy elevada, la temperatura es muy importante. Se comienza a deteriorar la aislación de los bobinados. Al deteriorarse la aislación, llega un momento que se rompe, que se pincha la aislación, se generan cortocircuitos, un cortocircuito mayor entre los desvanados. Y este es un proceso que comienza a deteriorar todo el bobinado del transformador. ¿Hasta cuándo? Y hasta que se corta uno de los conductores.
se cortó o no lo cortó. Pero el daño que se produce en la máquina es muy importante. La aislación, el barniz de todo el levanado ha quedado destruido. El bobinado de cobre, el cobre propiamente dicho, también le han aparecido cortes. En definitiva, hemos dañado la máquina, hemos dejado inutilizada esa máquina. ¿Se imaginan que si nosotros vamos a hacer un ensayo, no vamos a destruir este transformador? ¿Por qué no vamos a destruirlo? Porque no es un ensayo destructivo. Es más, en lo que es ingeniería eléctrica, mecánica, electrónica, los ensayos destructivos son muy poco utilizados. Prácticamente no se realizan ensayos destructivos. Realizamos ensayos destructivos cuando nosotros hacemos un prototipo y le podemos realizar algún ensayo para ver cómo se va a comportar. Pero les vuelvo a repetir, en lo que es ingeniería eléctrica, electrónica, incluso electromecánica, los ensayos destructivos no son nuestra especialidad. Sí, en cambio, en ingeniería civil, ingeniería en construcciones, es muy normal que ustedes realicen ensayos destructivos. Van a ver que hay más ensayos destructivos que en el resto de las ingenierías. Normalmente pueden realizar a lo mejor una viga, están probando una determinada calidad de materiales y comienzan a experimentar cargas, a ver hasta qué valor de carga puede manejar ese nuevo material, ese nuevo compuesto o esa geometría de esa determinada viga. Es muy común que ustedes en los laboratorios de la parte civil, de la parte de construcciones, se realicen ensayos de prueba. No es el caso nuestro. Entonces, como nosotros no vamos a destruir nuestro transformador, tenemos que generar condiciones que no sean perjudiciales para nuestra máquina. ¿Cómo realizamos el ensayo de cortocircuito? Bueno, el ensayo de cortocircuito lo vamos a realizar utilizando, aplicando al transformador tensiones pequeñas, tensiones reducidas, las cuales vamos a comenzar con un valor mínimo, un valor nulo de tensión, vamos a ir aumentando la tensión hasta que circule la corriente nominal. ¿Sí? La corriente nominal de la máquina, ustedes la pueden ver de las características de placa del transformador, o pueden calcularla, si conocen la potencia del transformador, pueden calcular la corriente nominal, y en definitiva lo que nosotros es aumentar la tensión hasta que circule la corriente nominal. Esa corriente nominal va a ser nuestra corriente de cortocircuito. Para que circule esa corriente nominal o esa corriente de cortocircuito, se ha aplicado una tensión reducida, que nosotros le llamamos tensión de cortocircuito. ¿Sí? Pero fíjense, nosotros vamos a poder medir la corriente, vamos a saber la tensión. Pero ¿qué va a suceder con nuestro transformador en realidad si tuviésemos un cortocircuito? Si tuviésemos un cortocircuito, va a circular una corriente que nosotros la podemos denominar ICCP, que es corriente de cortocircuito permanente. ¿Podemos calcularla? Sí, podemos calcularla con los datos de nuestro ensayo. ¿Cómo? Podemos hacer una pequeña regla de tres simple. Con una tensión reducida, que nosotros denominamos tensión de cortocircuito, circuló la corriente de cortocircuito, que es la corriente nominal. Cuando le apliquemos la tensión nominal, va a circular un valor de corriente, el cual nosotros podemos despejar. Va a ser función de la tensión reducida, función de la corriente nominal e inversamente proporcional, va a ser directamente proporcional a la tensión nominal, corriente nominal e inversamente proporcional a la tensión reducida. Lo despejan de acá. Esto va a ser lo que en realidad puede sucederle a nuestra máquina en una situación de falla o en una situación de cortocircuito. Fíjense que no nos hizo falta destruir nuestra máquina, no nos hizo falta aplicar la tensión nominal para ver cuál era la corriente que iba a circular. Entonces fíjense que es un ensayo, nosotros lo realizamos con tensión reducida, circuló la corriente nominal y pudimos predecir o podemos calcular qué sucede. Pero además nos va a servir para calcular pérdidas en el cobre y bueno, vamos a ver todos los valores que podemos calcular con este ensayo. Bien, este sería un circuito teórico, nosotros vamos variando la tensión aplicada, colocamos un patímetro para medir la potencia del cortocircuito, un voltímetro con el cual vamos a poder verificar la tensión y realizamos el cortocircuito. Pero ¿qué sucede? Nosotros acá en el laboratorio
vamos a utilizar un circuito con algunos agregados. ¿Y cuáles son esos agregados? Fíjense, hemos colocado un transformador de intensidad. ¿Por qué hemos colocado ese transformador de intensidad? Fíjense que la bobina amperométrica de nuestro batímetro tiene una determinada capacidad de corriente, ¿sí? Una determinada capacidad de corriente. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a manejar una corriente de 13,6 amperes. ¿Cómo salieron esos 13,6? Lo calculan ustedes. Tienen la potencia, tienen la tensión, pueden calcular la corriente nominal. ¿Qué va a suceder si nosotros le aplicamos 13,6 amperes a la bobina amperométrica de nuestro batímetro? Lo vamos a destruir, lo vamos a dañar a nuestro batímetro. Entonces tenemos que colocar un transformador de intensidad. Ustedes saben que es un elemento que en realidad por uno de los devanados va a circular la corriente que vamos, la corriente nominal, mientras que en el secundario vamos a tener un valor de corriente que va a ser menor. Ustedes ya saben, estamos manejando el tema transformadores, ustedes saben que esto está directamente relacionado con el número de vueltas que tiene tanto devanado primario como el devanado secundario. Incluso también saben que las secciones del cobre que van a formar este devanado van a ser diferentes a las secciones del cobre que van a formar el otro bobinado. ¿Por qué? Porque los manejos de corriente son mucho mayores. Entonces, si las corrientes son mayores, necesitan mayores secciones, por ejemplo, en el primario de este transformador. Entonces, un agregado que tenemos, comparando este circuito con este, es nuestro transformador de intensidad. ¿Por qué colocamos el transformador de intensidad? Porque nuestro batímetro, el instrumento que vamos a medir la potencia, no podría admitir la circulación de la corriente nominal. Bien, fíjense que además hemos agregado otro elemento, un transformador de tensión. ¿Por qué hemos agregado este transformador de tensión? Lo que sucede es lo siguiente: nosotros trabajamos con tensiones reducidas, ¿sí? Si nosotros tenemos tensiones reducidas, si nosotros aplicamos la tensión directamente en la bobina voltimétrica, prácticamente no va a haber deflexión en mi batímetro. Entonces, para facilitarle un poco la lectura, nosotros utilizamos un transformador de tensión, pero en este caso lo utilizamos como elevador de tensión. Fíjense que nuestro transformador de intensidad lo utilizamos como reductor de la intensidad de corriente. Pero en este caso lo utilizamos exactamente al revés, como elevador de tensión. ¿Para qué? Y para que tengamos mayor tensión en la bobina voltimétrica de nuestro batímetro y la deflexión sea mayor y ustedes puedan tomar una lectura con mayor comodidad. Obviamente que cuando nosotros calculemos la potencia, ¿cómo calculamos? ¿Se acuerdan cómo calculábamos la potencia medida en el batímetro? Teníamos que conocer el alcance de la bobina amperométrica, el alcance de la bobina voltimétrica. Pero ¿qué ha sucedido? Nosotros tenemos que incluir las relaciones de transformación de nuestros transformadores. En el caso del transformador de intensidad, multiplicamos por la relación de transformación del transformador de intensidad. Y fíjense que en el caso del transformador de tensión, en realidad estamos multiplicando, pero a la menor. ¿Qué significa? Esto estaría dividiendo, porque en realidad esto se está utilizando como elevador de tensión, ¿sí? Entonces, con esta fórmula, obviamente tienen que medir, contar el número de divisiones, pueden sacar la potencia que en realidad va a estar puesta en juego en el ensayo. Bien, ¿cómo es la maniobra operativa? Nosotros, bueno, fíjense, acá nosotros tenemos el autotransformador. Hemos agregado acá una resistencia variable. ¿Cuál es el objetivo de esa resistencia variable? Y el objetivo de esta resistencia variable es tener una mayor posibilidad de regular tensión en el circuito de alimentación de nuestro transformador. Fíjense que si nosotros alimentamos directamente con el autotransformador, tenemos una posibilidad de regulación, pero si agregamos esta resistencia variable, tendríamos como una regulación gruesa y una regulación fina de la tensión. ¿Por qué hacemos esto? Porque los valores de tensión van a ver que son muy pequeños. Entonces, nosotros a pequeñas variaciones de tensión vamos a tener
importantes variaciones en la corriente nominal. Nosotros tenemos que hacer que circule la corriente nominal por nuestro devanado, que en este caso es el devanado primario. Bien, fíjense que nosotros podemos obtener la potencia medida, va a ser la potencia de cortocircuito. Pero en definitiva, la potencia de cortocircuito, este sería nuestro circuito equivalente. La potencia de cortocircuito va a ser la corriente que está circulando, que en este caso es la corriente nominal o corriente de cortocircuito, al cuadrado por la resistencia de cortocircuito. Este es un valor medido, obviamente calculado con todas las constantes de relaciones de transformación. Podríamos despejar y podríamos calcular la resistencia del cortocircuito. Entonces ustedes van a tener que calcular la resistencia del cortocircuito. La corriente de cortocircuito es un valor medido y en parte es un dato. ¿Es la permanente, es la misma? No. Acá estamos trabajando con la potencia del cortocircuito, lo que vos medís acá, obviamente teniendo en cuenta las relaciones de transformación, y tu corriente de cortocircuito, que es la nominal. Con esos valores vos podés calcular la resistencia del cortocircuito. ¿Sí? En realidad la permanente no la vamos a utilizar, esto es para que tengan idea de lo que le sucedería al transformador si con tensión nominal aparece una falla o aparece un cortocircuito. Bien, por otro lado dijimos que la potencia medida, la potencia que nos indica el voltímetro, van a ser las pérdidas en el cobre, ¿sí? Podríamos calcular también el coseno de phi que va a tener el transformador en cortocircuito. Fíjense que este es un valor medido, esta tensión la obtenemos del valor que nos está indicando el voltímetro, y la corriente de cortocircuito, que es la corriente nominal, que también es un valor que lo estamos midiendo y es un valor que conocemos. Con eso nosotros podríamos calcular el coseno de phi en cortocircuito. Bien, ¿se acuerdan ustedes cómo calculaban la regulación del transformador? ¿Se acuerdan que para la regulación nosotros teníamos que conocer este valor? Fíjense que si no conocemos el valor de la resistencia del cortocircuito, no podríamos calcular la regulación. Entonces, la resistencia del cortocircuito ha sido un valor que lo hemos calculado, lo hemos obtenido, pero con datos del ensayo. Fíjense, resistencia de cortocircuito, hemos logrado obtener ese valor con datos de nuestro ensayo de cortocircuito. Por otro lado, también necesitamos la impedancia de cortocircuito. La impedancia de cortocircuito, no les expliqué cómo la podíamos calcular, pero fíjense, la tensión de cortocircuito la tenemos, que es la tensión reducida. La corriente de cortocircuito la tenemos, podemos calcular la impedancia de cortocircuito, ¿sí? Con la impedancia de cortocircuito, este valor ha sido obtenido con valores del ensayo. En definitiva, nosotros podemos calcular la regulación de nuestro transformador con valores que se obtienen de nuestro ensayo de cortocircuito. Bien, fíjense que hemos colocado en el pizarrón una corrección por temperatura. ¿Qué es lo que sucede acá? Ustedes saben que el transformador es una máquina eléctrica la cual tiene circulación de corriente por conductores, lo que les comenté al principio. Vamos a tener siempre presencia de temperatura, un aumento de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder comparar máquinas? No es lo mismo que yo les diga que realicé un ensayo a una temperatura ambiente de 18 grados o de 20 grados y obtuve tales valores de resistencia de cortocircuito en una determinada máquina. Si la máquina realicé el ensayo donde la temperatura ambiente era, supónganse, de 35 grados, el valor va a variar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todos los valores se referencian a una determinada temperatura, a 75 grados. Entonces, los valores de resistencia, los valores de impedancia, los valores de regulación, siempre están dados para una temperatura de referencia que es de 75 grados. Entonces nosotros podemos comparar, si tenemos datos técnicos de distintas máquinas, nosotros podemos comparar porque ya sabemos que hay una temperatura de referencia. ¿Por qué insisto con la temperatura? Si la temperatura varía, van a variar los parámetros del transformador y no podríamos comparar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer que vamos a corregir, que esto lo han visto en
En teoría, vamos a corregir, vamos a referir nuestra resistencia a una temperatura de 75 grados. ¿Cómo lo hacemos? El valor de resistencia que nosotros calculemos lo vamos a referir con esta fórmula. Tomamos la temperatura ambiente, 18, 19 grados, 20 grados en este momento, y vamos a calcular el valor de esa resistencia referido a 75 grados. Obviamente que si la resistencia varía, fíjense que también vamos a tener una variación en la potencia del cortocircuito, también la vamos a referir a los 75 grados que nos permiten a nosotros comparar cualquier máquina con cualquier tipo de ensayo. ¿Esa variación de qué organismo? No son muy importantes, pero en realidad te influyen. ¿Por qué? Porque al variarte este valor de resistencia te va a impactar en las pérdidas. O sea, los valores, ¿dónde lo ves que es importante? En las pérdidas. ¿A qué voy con esto? Tu transformador, vos no podés decir que va a tener tales pérdidas en el cobre. No podés asegurarlo. Vos tenés que decir, en tales condiciones, con tal temperatura, las pérdidas en el cobre van a ser tantas. Un fabricante, si vos sos fabricante de transformador, vos podés garantizar el comportamiento tanto de un transformador o de cualquier máquina eléctrica en determinadas condiciones. No te podría decir cuáles van a ser las pérdidas de este transformador trabajando muy cercano al Ecuador o trabajando cerca de uno de los polos. Obviamente que va a haber variación. ¿Por qué va a haber variación? Porque acá vas a tener esto variar de forma importante. Entonces, como eso, yo no te puedo predecir, yo te puedo decir, si soy fabricante, te puedo decir, mi máquina eléctrica, mi transformador va a tener estas pérdidas a esta temperatura. ¿Sí? Después va a tener variaciones y tal vez el valor no es significativo cuando vos lo analizás instante a instante. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez sea muy pequeña la diferencia, pero cuando vos integrás en el tiempo, esto puede llegar a ser importante. Es una pequeña diferencia, una mayor pérdida de potencia por pérdidas en el cobre, tal vez cuando vos analizás el número no es muy importante, pero si vos lo integrás en el tiempo, que es como se realizan estos estudios se realizan en un tiempo determinado. Uno cuando calcula las pérdidas que va a tener, tanto pérdidas en el hierro, pérdidas en el cobre de un transformador, uno analiza el tiempo de vida o el tiempo de utilización de un transformador. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno entra a analizar que una inversión a lo mejor un poco mayor, un costo inicial en un transformador con menos pérdidas en general, ¿no? Pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre, van a ser un importante ahorro. ¿Por qué? Porque yo voy a estar trabajando muchas horas al día y durante un determinado tiempo, un tiempo importante. Si es un transformador el cual yo lo voy a usar esporádicamente y por tiempos muy cortos, y tal vez yo no hago una inversión importante de forma tal de reducir las pérdidas de ese transformador. Ese es un análisis técnico-económico que se hace cuando uno va a colocar la orden de compra de un transformador. Es un detalle que uno lo tiene que tener en cuenta. De hecho se hace así, ¿no? Bien. Lo que les quería comentar, fíjense que nosotros hemos utilizado un transformador de tensión, sería un instrumento, un transformador de tensión es un elemento de laboratorio que se utiliza para amplificar o para disminuir. En este caso lo hemos utilizado como elevador de tensión, y tienen relaciones de transformación, números que pueden ser 5, 10, 20, 40, pero ¿qué van a ver ustedes? Van a ver que la relación de transformación, en el caso de los transformadores de tensión, en una mesa es 18,95, en la otra es 27,5. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Lo que ha sucedido es que nosotros hemos utilizado un transformador que había estado fabricado para algún determinado uso, y le hemos dado el uso de un transformador de tensión. Por eso tienen estos valores extraños. Estos valores no vayan a pensar que ustedes van a tener disponibilidad de tener en el mercado un transformador de tensión con estas relaciones. ¿Qué se hizo? Se calculó la relación de transformación, y por eso tienen estos números que son un poquito extraños en este transformador, que es el transformador de tensión.
No así en el transformador de intensidad, que como ustedes pueden ver es en realidad un equipo, un elemento de laboratorio que sí está con relaciones normalizadas y por eso tenemos valores que no les va a llamar la atención. Bien, nosotros también podemos llegar a calcular el rendimiento de nuestra máquina. Salen también en función de los ensayos. ¿Por qué? Porque nuestra potencia absorbida va a depender de las pérdidas, ¿sí? Entonces también podemos llegar a calcular nuestro rendimiento, el rendimiento de nuestra máquina con datos obtenidos desde los ensayos. Bien, ahora ustedes ya con el ensayo de vacío y con el ensayo de cortocircuito han obtenido todos los parámetros del transformador. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer en un formato A4, van a poder construir el circuito equivalente, pueden hacer el circuito equivalente reducido, el circuito equivalente reducido y simplificado. Los tres circuitos equivalentes se fijan en la teoría y los podemos dibujar en una hojita formato A4. Al otro grupo yo les sugerí, si lo querían hacer, pueden llegar en las primeras hojas del informe, pueden poner algunas fotos del transformador, ¿sí? La idea es que tengamos un informe con todos los datos que hemos ido obteniendo en los ensayos que ustedes han ido calculando, que nos van a definir esta máquina, ¿sí? En este caso, esta máquina o aquella máquina en la otra máquina. Entonces la idea es que tengamos una especie de ficha técnica de nuestra máquina con todos los valores que han sido calculados y han sido obtenidos mediante ensayo. Por eso sería bueno a lo mejor agregar una foto. Tienen la posibilidad de sacar fotos de la máquina. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que esa ficha técnica, esa hoja técnica de datos va a ser para ese transformador, con lo cual ustedes tienen que quedar bien claro los datos de chapa de ese transformador, ¿sí? La potencia, la relación de transformación, los valores de corriente nominal. ¿Por qué? Porque esos datos, que ustedes serían una especie de datos garantizados, son para esa máquina, ¿sí? Entonces los fabricantes de transformadores, cuando uno está en una fábrica y fabrica transformadores, uno entrega la máquina y entrega documentación. Esa documentación son datos garantizados. Esos datos garantizados son los que el cliente analiza y va a evaluar desde el punto de vista económico cómo va a impactar ese transformador en su empresa, en la línea de función donde vaya a ser utilizado. Y si existe alguna diferencia, el cliente nosotros somos fabricantes, nos va a llamar a nosotros porque no está cumpliendo los datos garantizados de esa máquina. Esos serían los datos que ustedes tendrían que colocar de forma tal de poder garantizar un determinado rendimiento, poder garantizar una determinada regulación y un comportamiento con las distintas situaciones que puede llegar a tener la máquina. Acá, me olvidé de comentarles, acá consideren, en realidad cuando consideramos un coseno de phi de 0,85, ¿sí? Para el cálculo consideren 0,85. Bien. Bueno chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí, señor. ¿Las pérdidas en el transformador de intensidad no influyen en la medición? En realidad son muy pequeñas, son pequeñas, son pérdidas que sí que te influyen. Muy bien la pregunta. Todo lo que uno va, todos los instrumentos que uno va agregando para obtener para realizar una determinada práctica, un determinado ensayo, siempre te generan alguna pequeña distorsión. Por ejemplo, si vos te pones a pensar esta corriente, fíjate que acá vas a tener una pequeña circulación de corriente por el voltímetro. Pero no tan solo vas a tener una circulación de corriente por el voltímetro. Fíjate que vas a tener una circulación de corriente en la parte voltimétrica de nuestro transformador de tensión. Entonces, en realidad, cada elemento, cada instrumento que uno va conectando en un circuito siempre te genera un impacto. Lo que sucede es que uno tiene que tener en cuenta qué tan importante es ese impacto. Fíjate que
nosotros sabemos que esta corriente va a ser muy pequeña, y acá ya estamos trabajando con el orden de corrientes nominales, estamos manejando 13, casi 14 amperes. Entonces, por eso no hacemos el cálculo, porque no se tiene en cuenta, es prácticamente despreciable. Pero ¿qué pasaba cuando nosotros estábamos trabajando en vacío? ¿Qué sucedía en vacío? Sí, son más Las importantes. corrientes, las tensiones eran las nominales, pero las corrientes eran muy bajas. Entonces, si las corrientes son muy bajas, y ahí sí a mí me interesaría saber cuánto me está afectando la corriente que circula por acá, y si hubiese algún transformador, las corrientes que circulan por acá. Claro. ¿Por qué me importa saber? Porque acá estoy manejando valores muy bajos, muy pequeños. Entonces, las correcciones se pueden realizar, pero hay que tener en cuenta cuándo realmente influyen, cuándo realmente impactan en el dato que uno tiene, Claro. y cuándo no impactan. Lo que vos decís es cierto. Por ejemplo, acá vas a tener corrientes, acá van a tener corrientes que te van a impactar. Los transformadores que ustedes han estudiado Claro. saben que hay pérdidas, obviamente que van a impactar en lo que tengamos acá en el caso de la parte amperométrica, obviamente que también va a impactar en la parte voltimétrica, pero como te vuelvo a repetir, son pequeños y no se tienen en cuenta. Claro. Si uno quisiera hilar muy fino, tienen que tener en cuenta que todos los conductores tienen una resistencia Sí. eléctrica. Entonces, Otra sí, pérdida. claro, tendríamos pérdidas. Pero podrían hacer el cálculo y se van a dar cuenta que no lo van a Menor. detectar los instrumentos, no los van a detectar. Incluso en la práctica anterior nosotros hicimos la prueba de desconectar uno de los instrumentos y prácticamente, o sea, no vieron la Claro. variación. ¿Que existen? Sí existen. La corriente acá se ve influida por toda la resistencia de los conductores. Lo pueden ver, lo pueden apreciar, no lo pueden apreciar porque los valores son extremadamente amplios. ¿Qué sucede cuando manejamos nosotros circuitos de manejos de datos o circuitos de sistemas informáticos? ¿Sí? O la parte de computadoras. Las pequeñas corrientes, los pequeños, estamos en el orden de los miliamperes, sí influyen. Por eso la calidad de los contactos, por eso la calidad de las placas de los circuitos electrónicos sí se tienen en cuenta. Fíjense que un circuito electrónico nosotros tenemos la placa de circuito electrónico, no se nos ocurriría colocar conductores, la calidad de las soldaduras, todo eso influye y tenemos distintos valores. Pero ¿qué sucede? Cada valor de corriente a lo mejor me impacta en datos, en números que son datos que va a manejar, por ejemplo, un ordenador o un procesador. Entonces ahí sí se tienen en cuenta. Acá estamos con unos valores de corriente que a nosotros nos permiten obviar y estar seguros de que no va a impactar en nuestra medición. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, chicos, es si hay técnicos, si acá hay algunos técnicos, este número 13, 14 amperes les debe significar, debe tener un significado para ustedes. Un técnico sabe que 14 amperes, estamos hablando de corrientes elevadas, ¿sí? Entonces, digo los técnicos porque a lo mejor los que no son técnicos todavía no pueden visualizar o poner un orden de magnitud de manejar 14 amperes. Ahora, el que es técnico me dirá, estamos manejando 14 amperes con estos conductores. Y tiene razón, se tiene que sorprender. ¿Qué es lo que sucede? Estamos manejando una corriente muy alta con conductores de sección muy pequeña. ¿Qué les quiero decir? Que si nosotros nos extendemos mucho con el tiempo de circulación de esa corriente, ¿qué va a suceder? Van a ver que los conductores van a comenzar a aumentar la temperatura. Si nos seguimos excediendo en el tiempo, van a ver que la relación se va a deteriorar. Si seguimos, vamos a ver que las conexiones van a empezar a salir humo, hasta que o vamos a quemar, se va a cortar algún conductor y vamos a generar una situación que es peligrosa incluso para ustedes. ¿A qué quiero llegar con esto? Ustedes tienen que tratar tenemos que tratar de realizar las mediciones en un tiempo no muy extendido. Vamos a ver que los conductores van a tomar temperatura, ¿sí? Porque estas son corrientes muy elevadas. Como para que se den una idea, un toma corriente de cualquier domicilio maneja 10 amperes. Y acá nosotros estamos en el orden de los 14, 15 amperes. ¿Sí? Eso para los técnicos lo deben tener claro. Y los que no son técnicos traten de entender que son corrientes muy elevadas las que vamos a manejar. Así que tenemos que
tratar de realizar el ensayo Rápido. en un tiempo que no sea muy elevado por las consecuencias que podemos llegar a tener. Bien, chicos, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Cuánto tiempo ¿Les quedó tenemos? claro todo o no entendieron nada? 20 segundos. Sí, no entendimos nada. No entendimos. Bueno, si les quedó claro todo, nos va a quedar otro remedio que ponernos a trabajar.